Masacre en Mapiripán, Meta. Asesinan a 6 personas, una de ellas era adolescente. Ofrecen 50 millones de pesos de recompensa para dar con los criminales. Estas personas no eran acá de la zona, no eran de Mapiripán. Al parecer estaban antiguamente delinquiendo en el área de Puerto Concordia. Exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, vinculado al caso Odebrecht, salió del país protegido por las autoridades de Estados Unidos. Avanza a esta hora en el Congreso la votación y debate de la ley de financiamiento. En Cámara ya fueron aprobados 47 artículos y en la plenaria del Senado 84. Presidente Duque defendió a su gabinete ante solicitudes de algunos sectores políticos para que haya cambios. Bueno, libertad bajo fianza de exministro Andrés Felipe Arias. Drama de conductor de Uber en Medellín. Le suspendieron la licencia por 25 años. Aterrador caso de intolerancia en vía de Bogotá. Conductor de un SITP agredió a un taxista con un extintor. Primero le descargó el contenido y después lo golpeó con el mismo aparato. Les ponen tate quieto a las patinetas eléctricas en Bogotá. Podrán circular máximo a 20 kilómetros por hora. Fenómeno del Niño ya arrancó en el país, asegura el ministro de Ambiente. Altas temperaturas, el primer efecto. Indignación por casos de niños migrantes que son marcados por autoridades de los Estados Unidos en la frontera. Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches, les damos como siempre la bienvenida y empezamos con la información. Una masacre ocurrió en Mapiripán, departamento del Meta. 6 personas, entre ellas una adolescente, fueron asesinadas con arma de fuego. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos por información sobre los autores de este crimen. A las 5 de la tarde de ayer, los habitantes de Mapiripán informaron al comando de la 7ª Brigada del Ejército que habían encontrado 6 muertos. Sus cuerpos estaban en una finca entre las veredas San Luis y La Realidad, a unos 35 kilómetros del casco urbano de Mapiripán, Meta. El ejército llegó a la zona a las 5 de la mañana y comprobó que los cuerpos de las víctimas estaban allí. Habían sido asesinados con armas de fuego. Esas personas, según dicen, afirmaron que no eran personas del Guaviare, que no eran de la región y que traficaban con pasta de coca. Es que estas personas no eran acá de la zona, no eran de Mapiripán. Al parecer estaban antiguamente delinquiendo en el área de Puerto Concordia. Las autoridades no tienen certeza de quién fue el responsable. Circulan varias versiones. Una de ellas sostiene que se trataría de traficantes de pasta de coca y que la masacre podría obedecer a retaliaciones entre grupos ilegales. Por de pronto ajustes de cuenta, no pagos de algunos dineros o luchas territoriales alrededor de un negocio ilícito. Tenemos información de que hay unas facciones, reductos de estructuras de los puntilleros que están delinquiendo en esta zona. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Duque ordenó medidas inmediatas. Condenamos el asesinato de 6 personas en Mapiripán, Meta. He dado instrucciones al comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Fernando Navarro, para que viaje de inmediato a la zona y realice un consejo de seguridad con el fin de adelantar acciones que permitan esclarecer los hechos. El general Navarro llegó a la zona en la mañana para realizar un consejo de seguridad con las autoridades y el gobierno local. La Fuerza Aérea dispuso de 2 helicópteros y un avión para incrementar la presencia en Mapiripán. 2 de las víctimas fueron identificadas como Charles Villarreal Ballesteros y Leonardo Vinasco López por los documentos que portaban. Además, al parecer, otra de las víctimas sería un adolescente, quien según versiones preliminares era hijo de uno de los asesinados. Los cuerpos serán trasladados a la sede de Medicina Legal en Villavicencio para su plena identificación. 2 personas que tenían el número de cédula, tenemos que son las 2 únicas identificadas. El menor de edad que corresponde es hijo de uno de ellos. Y tenemos que son personas que venían el señor y el joven de San José de Guaviare. Una recompensa de 50 millones de pesos fue ofrecida a quien dé información que conduzca a la captura de los responsables de la masacre. Lo único que se sabe es que en la zona actúan las disidencias de las FARC y reductos de los puntilleros, un tenebroso grupo paramilitar.
Bueno, pues no son para nada buenas noches con este tipo de noticias, Mauricio, pero de todas maneras déjeme saludarlo a usted con las buenas noches y bienvenido. Hola Paula, ¿qué tal? Terrible episodio este que tenemos que registrar hoy otra vez y que nos recuerda esas épocas más oscuras del país. Todo parecería indicar que el móvil detrás es el narcotráfico, por ende ajustes de cuentas, y dicho sea de paso, se estrena la nueva cúpula militar con este suceso. Paula, todos nos despertamos hoy con esas dos palabras terribles, masacre, Mapiripán. Todo el mundo recordó aquellos episodios aciagos por allá hace 21 años, en 1997, cuando dos grupos de paramilitares llegaron a Mapiripán y terminaron haciendo una masacre de más de 200 personas. Y después de investigaciones y de múltiples indagaciones y demás, las investigaciones arrojaron que habían sido esos paramilitares protegidos por fuerzas del Estado para llegar allá. Tanto así que la masacre de Mapiripán de hace 21 años terminó siendo declarada como un crimen de lesa humanidad, incluida la Corte Constitucional, la que lo terminó declarando así. Por lo tanto, a todos se nos vino a la cabeza ese episodio aciago. Este episodio no se parece mucho al de hace 21 años, pero tiene todavía raíces comunes. ¿Por qué no se parece? No solamente por el número de víctimas, por supuesto, sino porque aquí aparentemente no hay esa confrontación que había en esos tiempos entre grupos paramilitares y grupos de izquierda o presuntos grupos de izquierda o gente que los paramilitares sospechaba que fuera de izquierda, ni siquiera con certeza alguna, ni de su filiación, ni de algún tipo de condición de ninguna índole que ameritara ni siquiera ser atacados. En ese contexto, lo que termina trascendiendo el día de hoy es, número uno, estas personas no eran de la región, ustedes oyeron al ministro de la Defensa. Número dos, hay en Mapiripán, en esta región que es un poquito alejada de donde sucedió la otra masacre, está en el límite entre Meta y el Guaviare, no hay cultivos de cocaína, pero no hay cultivos de coca, pero sí ha habido laboratorios de cocaína. De hecho, las autoridades dicen que en los últimos 2 años han destruido 6 laboratorios de cocaína en la región. Y esta es una ruta de salida por el Guaviare para Venezuela del narcotráfico nacional. Por lo tanto, lo que parecería que sucedió aquí aparentemente fue un ajuste de cuentas entre grupos ilegales, lo cual no hace la masacre menos grave, por supuesto, lo cual delata algo que hemos venido mencionando desde que se cumplieron los acuerdos de paz con las FARC, y es que los territorios que quedaron liberados de presencia de las FARC, no liberados de otros grupos criminales, fueron ocupados por otros grupos criminales o disidencias de las FARC. En esta zona actúan disidencias de las FARC, actúan bandas criminales que se llaman los puntilleros, y parecería que hay ese tipo de ajuste de cuentas. De cualquier manera, una vez se aclare la situación que hay aquí, como dice Paula, es un reto inmenso para la nueva cúpula militar. No porque la cúpula se tenga que concentrar en el caso de Mapiripán, sino porque la cúpula se tiene que concentrar en las siguientes cifras. Aumento de homicidios de este año frente al año 2017, 6%. Aumento de atentados terroristas este año frente al año anterior, más de 8%. Aumento de atentados al oleoducto, que es de otra familia de crímenes, pero también supremamente grave, casi 48%. Es decir, las cosas se están saliendo de madre nuevamente. Hay ajuste en la cúpula militar y, como dice Paula, aquí ya hay mucha más tarea para hacer, sumada a la que ya le hemos mencionado en los días anteriores, que se ocupa del suroccidente del país y el nororiente del país. Bastante agenda para adelantar. Bien, y Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, salió del país con rumbo a los Estados Unidos y protegido por las autoridades de ese país. Andrade, vinculado al caso Odebrecht, ha denunciado que teme por su seguridad. Juan Carlos Giraldo nos tiene los detalles. Chicho, buenas noches. Buenas noches. La salida de Luis Fernando Andrade hacia Miami, Estados Unidos, se produjo el pasado 15 de diciembre. En principio se había informado que se habría ido del país relacionado a temas familiares. Sin embargo, también en las últimas horas se informó que salió del país en un vuelo charter con autorización y protección de las autoridades norteamericanas. En medio de las audiencias preparatorias del juicio contra Andrade, el juez del caso fue notificado de la salida del país del exfuncionario. Salió con una misión principal de atender de poder acompañar a su familia a algunos deberes o compromisos que tenían. Y segundo, el doctor Luis Fernando, obviamente que también está interesado en poder asegurarse o garantizarse un esquema de protección respecto de lo cual pues no tiene hoy en día en Colombia
cómo estar seguro, cómo estar tranquilo. Incluso aseguró que el exdirector de la ANI, de ser solicitado, colaboraría con las autoridades norteamericanas en el esclarecimiento de los hechos de corrupción del caso Odebrecht. Él ha dicho una y mil veces que se conozca la verdad, y lo que tenga que hacer para que se conozca la verdad, lo haré. Si por eso me llaman conspirador, soy un conspirador. Luis Fernando Andrade, en comunicación con su abogado, informó que regresará al país en los próximos días, luego de terminar con compromisos laborales y familiares en los Estados Unidos. Bueno, Mauricio, noticia de las más comentadas del día y que más polémica ha generado sin duda esta, porque si el señor Andrade no tenía restricción de movilidad y a eso le sumamos pues que él es ciudadano estadounidense, podría no regresar a seguir cumpliendo con el tema de las investigaciones y todo lo que hay que adelantar en su proceso. Eso por un lado. Por otro lado, exactamente a qué se podrá estar refiriendo el abogado cuando dice que pues sí, que él salió del país no solo a pasar Navidad con su familia, con los amigos, sino también a buscar seguridad. Paula, el caso de Luis Fernando Andrade ha dado un giro de 180 grados en cuestión de semanas. Usted se acordará que hasta hace poco él era una de las personas que era más indagada, sobre la que todo el mundo ponía los dedos en el caso de Odebrecht. Le sacaban en cara las reuniones con el ñoño Elías, le sacaban en cara que él había aparentemente favorecido a el consorcio Ruta del Sol fase 2 para darle la adición Ocaña Gamarra. De hecho, ese es uno de los cargos que tiene en este momento. Le sacaban en cara aparentemente el haber tratado de esconder información sobre sus reuniones con el ñoño Elías, otro de los cargos que tiene por ahí andando, y estaba prácticamente acorralado. Incluso el punto máximo del acorralamiento se dio, desde el punto de vista aparente por lo menos, se dio en aquella audiencia que tuvo el fiscal general de la Nación en el Congreso, en la que lo terminó acusando a Luis Fernando Andrade de estar conspirando internacionalmente. Pasó una grabación de una conversación de Luis Fernando Andrade con el presidente del BID, en la que conversaban sobre el caso de él y decía: esta es una conspiración internacional, decía el fiscal, contra la acción de la justicia colombiana, etcétera, etcétera. Y pasó eso e inmediatamente empezó a darle la vuelta a la suerte al caso de Luis Fernando Andrade. Por una parte, hace 2 semanas un juez dijo: este señor no tiene por qué estar en detención domiciliaria, queda libre para seguir adelante en el proceso sin que tenga que tener una detención cautelar. Fuera de eso, empezaron a asistir a sus audiencias y a sus diligencias funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. ¿Por qué funcionarios de la Embajada de Estados Unidos? Porque el doctor Andrade es también ciudadano estadounidense, y como ciudadano estadounidense en algún momento las autoridades de ese país pensaron: hay que hacer presencia en este tipo de audiencias, y al quedar libre y empezar a estar más o menos bajo la égida, o por lo menos bajo la observación del gobierno de Estados Unidos a través de su cuerpo diplomático en Colombia, el caso le dio vuelta por completo. Tanto así que ahora se ha ido a Estados Unidos, como dice Paula, en parte a atender asuntos personales, decía la nota, pero Paula nos recuerda también en busca de mayor seguridad. Las últimas diligencias el doctor Andrade las hizo con un chaleco blindado, argumentaba que lo estaban persiguiendo, que tenía un dron que lo perseguía en su casa, que lo tenían totalmente acorralado y totalmente chuzado. Pues ahora está en Estados Unidos y dice que desde allá está dispuesto a venir cuando sea requerido, que va a seguir colaborando en su proceso, que está disponible a disposición de las autoridades. Pero acuérdense ustedes que al ser ciudadano de Estados Unidos no solo tiene libre movilidad ya por completo, sino que además es posible que el mismo gobierno de Estados Unidos esté haciendo acercamientos con Luis Fernando Andrade para ver qué otra información tiene, porque acuérdense que los líos de Odebrecht son de alcance internacional y que en todos los gobiernos, incluido el de Estados Unidos, se está tratando de esclarecer qué fue lo que pasó. Vaya uno a saber si este giro de 180 grados, quien hasta hace unas semanas estaba en su casa recluido, no podía ni salir, y ahora se ha ido a Estados Unidos y tiene detrás el respaldo del gobierno de Estados Unidos, vaya a significar que se va a jalar alguna pita más que va a terminar dando información adicional sobre este tremendo caso. El tiempo lo dirá. Y avanza a esta hora en el Congreso la discusión de la reforma tributaria, que parece entrar ya en su recta final. Por eso vamos con Michael Buitrago, quien tiene más detalles de este debate. Michael, buenas noches. ¿Y qué más nos puede contar? Muy buenas noches. Ya se completan más de 12 horas de discusión y de votación en el Congreso de la República. Aquí en el Senado primero se generaron varias discusiones, lo que tocó establecer una subcomisión para después presentar varios de los artículos, y así fueron votados en primer lugar 69 artículos de la Ley de Financiamiento. Después, sin algunas proposiciones, fueron votados 84, y después 12 artículos nuevos ingresaron a la plenaria del Senado. En cuanto a los artículos que en este momento están llamando la atención del debate, se tiene que ver
con el impuesto plurifásico a las gaseosas, porque el de cervezas ya fue aprobado. Impuestos a la sobretasa también al sistema financiero, que en este mismo instante lo están debatiendo, y el polémico que llama la atención de pedir cárcel para aquellos evasores que tienen demasiadas deudas con la DIAN. Pero le voy a pedir a mi compañero Hernando Vivanque que por favor enfoque en este mismo instante la plenaria del Senado, mientras les doy dos de los asuntos que también han llamado muchísimo la atención, que tiene que ver que entre los beneficios tributarios y el recaudo esperado. Lo que denuncian los sectores de oposición y alternativos es que entre los beneficios de las exenciones a todos los sistemas de más millonarios, se está hablando de una menor tarifa a la mega inversión, que bajó al 27%, exenciones a la economía naranja a 70 sectores, menor tarifa de renta en el 30% y un descuento de IVA por bienes de capital, que eso más o menos genera unos beneficios de 9 billones de pesos, pero en cuanto al recaudo se está hablando que solamente se podrá llegar a 7.1 billones de pesos, es decir, entre las exenciones y beneficios se habla de más de 9 billones de pesos, pero con el recaudo hasta el momento solo se llega hasta 7.1 billones. Pero también llama la atención un artículo nuevo que presentó Jonathan Tamayo y tiene que ver con un impuesto a los servicios de entretenimiento para adultos a través de las webcam. ¿Eso qué quiere decir? Que se cobraría a las mujeres que se prostituyen a través de las webcam, y también aquellos que pagan por ese servicio también se les podría cobrar un impuesto adicional. Es hasta el momento esta discusión, aquí van a seguir debatiendo y todavía está en vilo si se lleva a cabo o no extras adicionales el día jueves y el viernes. Esa es la información hasta el momento. Michael Buitrago, Red Más Noticias. Michael, gracias, buenas noches. Y es verdad, en vilo muchas cosas. En vilo queda el país esperando a ver cómo termina esta reforma tributaria. Y a capa y a espada, el presidente Duque defendió hoy a su gabinete después de varias críticas y peticiones de cambio que incluso su partido de gobierno ha hecho sobre sus funcionarios. Aunque algunos congresistas del Centro Democrático han sugerido públicamente al presidente cambiar a algunos de sus ministros, este les respondió sobre el gabinete que hoy intenta sacar adelante sus proyectos dentro y fuera del Capitolio. El único que decide sobre el nombramiento de los ministros es el presidente de la República, y eso es algo que tienen que entender los que quieren empezar a cocinar cambios. Aquí el único que está haciendo la evaluación y el desempeño de todos los funcionarios soy yo. Además, el mandatario dejó en claro su concepto sobre sus escuderos. Y creo que tenemos un gabinete honorable, dedicado y que está dando lo mejor por nuestro país. Y acuérdese que lo importante cuando uno tiene equipos es confiar en el equipo. Horas más tarde, desde Yopal, el jefe de Estado aseguró que no le preocupan las encuestas o las críticas, sino los resultados. Que ante la ponzoña no hay nada mejor que el resultado. A mí, más que producir aplausos, lo que más me interesa es resolver los problemas de Colombia, porque hay algunos que gobernaron para los aplausos y lo que hicieron fue dejar envejecer los problemas del país. El jefe de Estado ha llamado a las fuerzas políticas del país a unirse por el bien de Colombia y a no celebrar lo que algunos llaman derrotas del gobierno. El gobierno colombiano pidió la libertad bajo fianza del exministro Andrés Felipe Arias a través de una carta que presentó ante la justicia norteamericana. Fue a través de esta editorial del diario estadounidense Wall Street Journal que se conoció la existencia de la carta que, según la publicación, envió el embajador Francisco Santos haciendo la petición. El 10 de diciembre, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos, escribió a la División Penal del Departamento de Justicia solicitando una fianza para el señor Arias. Horas más tarde de la publicación se conoció este oficio, que la Cancillería confirmó fue el que radicó el embajador en Washington, que demuestra que la carta fue presentada hace 8 días. El gobierno de Colombia solicita la consideración de la liberación del señor Arias en libertad bajo fianza, mientras que su apelación está pendiente en este caso. Él no representa un riesgo de fuga y por lo tanto su encarcelación es innecesaria. En el documento el embajador asegura que la petición es solo por razones humanitarias y que la libertad bajo fianza tendrá un buen impacto en la familia del exministro que está recluido en una cárcel de Florida. El gobierno de Colombia agradecería la rápida implementación de los pasos necesarios para que el señor Arias pueda ser liberado bajo fianza, para que él pueda pasar tiempo con su esposa e hijos pequeños, en especial durante esta época de vacaciones. El comité de ministros liderado por la Cancillería colombiana remitió el mes pasado a los entes judiciales que tuvieron que ver con la condena en contra del exministro de Agricultura en Colombia el concepto del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que pide medidas para garantizarle a Arias la segunda instancia.
De estos dos temas que acabamos de presentar, Mauricio, varias cosas interesantes por desmenuzar. Si quiere, empezamos hablando de la defensa que hace el presidente de su gabinete de ministros, que han tenido muchos traspiés y eso no se puede ocultar, pero me parece interesante que él salga con su liderazgo a decir, un momentico, aquí nadie me manda a decir que yo cambio a nadie, eso es potestad mía como presidente, creo que eso está bien, ya usted me dirá su apreciación. Lo otro, pues lo que tiene que ver con esta carta que se conoce a través del Wall Street Journal, donde el gobierno pues pide la libertad bajo fianza de Andrés Felipe Arias. No es de extrañar, es de este gobierno. Andrés Felipe Arias fue funcionario del presidente Uribe, muy cercano a él, entonces creo que eso no debería sorprender. Sorprende si un poco otras revelaciones que se hacen en ese artículo, como por ejemplo que mencionan que la Embajada de Estados Unidos en Bogotá ayudó a salir del país a Andrés Felipe Arias. Mira, Paula, vamos por partes. Como usted bien dice, aquí hay un par de temas para desmenuzar. El primero de ellos, la defensa del gabinete por parte del presidente Duque, pues es natural que un presidente defienda a su gabinete, eso sí a nadie debe sorprender. También es natural que si a un presidente algunas personas le piden que haga cambios, primero le hablaron de cambiar la cúpula militar, después le hablan de cambiar el gabinete, pues él termina diciendo, yo veré cuándo hago los cambios y yo soy quien lo evalúa. La cúpula militar se la empezaron a pedir el cambio desde el mismo 7 de agosto, terminó haciéndolo 4 meses después, terminó haciéndolo. No porque se lo hayan pedido, sino porque parecía algo natural que él trajera su propia cuadrilla y organizara, de acuerdo con las condiciones de orden público, una nueva cúpula militar. Ahora parece natural que el año entrante haya algunos cambios de gabinete. ¿Por qué? Por los fracasos evidentes de algunos de los ministros en la legislatura que está terminando en estos días, y además porque si el gobierno quiere verdaderamente hacer una nueva coalición política para tener mayor gobernabilidad en el Congreso, tendrá que meter y hacer algunos ajustes y meter a algunas personas de otros partidos. Por lo tanto, el cambio de gabinete se va a dar. Lo único que logran quienes le terminan diciendo hágale, 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 es que él salga y diga pues le hago cuando quiera y de acuerdo con mi criterio, pero que va a haber cambios, va a haber cambios. En cuanto al segundo tema, recuerden ustedes más o menos el contexto. Andrés Felipe Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia a 17 años larguitos de condena por manejos irregulares del programa Agroingreso Seguro. Una vez fue condenado, salió del país, como dice Paula. El Wall Street Journal dice que fue ayudado por el gobierno de Estados Unidos a salir del país. Vaya usted a saber si el Wall Street Journal tiene razón o no tiene razón. Y estando en Estados Unidos, viene la solicitud de extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia para que lo extraditen de nuevo a Colombia en el año 2014. Él pide asilo político, no se lo dan. Posteriormente, en el año 2017, un juez dice, sí hay vía libre para que lo extraditen, pero inmediatamente el juez dice que sí. Andrés Felipe Arias presenta un derecho de habeas corpus frente a la justicia de Estados Unidos, frente al fiscal Jeff Sessions, ni más ni menos, y ese recurso último es el que está evaluándose en este momento. Mientras se evalúa si le dan la razón o no, él permanece en una prisión preventiva, mientras se evalúa si se extradita o no se extradita. Y esa prisión preventiva a la que el gobierno colombiano, a través de su embajador en Washington, Francisco Santos, pide que le den libertad condicional mientras se termina de definir su situación judicial para que pase las festividades con su familia y demás. Solo 2 comentarios sobre esto. Paula dice, es natural que si el gobierno es del mismo partido del que era Andrés Felipe Arias, tome esta clase de decisiones. Ojo que en este largo periplo que yo acabo de decir, es la primera vez que el gobierno hace un pronunciamiento de este estilo. Se pronunció, como lo dijo Paula en la nota, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se han pronunciado distintas organizaciones, se han pronunciado el Poder Judicial de Estados Unidos, por supuesto la defensa de Andrés Felipe Arias. Es la primera vez que el gobierno colombiano dice, aquí queremos nosotros meter baza. Pero en segundo lugar, cualquiera diría, ¿y la separación de poderes qué? Si la Corte Suprema de Justicia está pidiendo una extradición, el Poder Ejecutivo colombiano tendría derecho a decir a Estados Unidos, por favor, dele libertad, no sé qué y si sé cuántos. Habrá quienes digan, lo único que está pidiendo el gobierno colombiano es libertad condicional mientras la justicia de Estados Unidos sigue su curso. No está pidiéndole a la justicia que cambie su concepto o que termine fallando en uno u otro sentido. Pero acuérdense de mí, en debates políticos y en la polarización que hay en Colombia, va a haber todo tipo de hipótesis y todo tipo de pronunciamientos. Vamos a ver si la carta de Francisco Santos termina, el embajador de Colombia en Washington, porque es el gobierno nacional a través de él el que hace esta solicitud, termina teniendo efecto, ¿sí o no? En el departamento del Huila, en una histórica decisión, la juez de un municipio falló el asesinato de una mujer transexual como un feminicidio. La sentencia condenatoria proferida por la juez segunda penal del circuito de Garzón Huila contra Davinson Steven Erazo Sánchez se convierte en el primer fallo en Colombia en el cual se tipifica el homicidio de una mujer transexual como feminicidio. Se emitió una condena, un fallo condenatorio contra una persona que había atentado contra Ángela
Ramos Claros. El homicidio ocurrió el 9 de febrero del 2017 cuando Luis Ángel Ramos Claros, conocido como Ángela, recibió un disparo con una escopeta. La juez condenó a Davinson Steven Erazo Sánchez a una pena de 20 años de detención en establecimiento psiquiátrico. Se tuvo en cuenta también en materia de derechos humanos y de reconocimiento de la comunidad LGTBI en su identidad de género, en este caso de una mujer trans. Según la Fiscalía, el hombre cometió el homicidio motivado por su rechazo a la condición de integrante de la comunidad LGTBI de su víctima. La juez lo condenó por los delitos de feminicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego. Y en Medellín, un conductor de Uber fue sancionado con la suspensión de su licencia por 25 años por prestar servicio de transporte público en un vehículo particular. El conductor afirma que la medida es excesiva. 25 años sin licencia de conducción fue la decisión tomada por la Secretaría de Movilidad en contra de Juan Carlos Rendón, conductor de la plataforma de transporte Uber desde hace 2 años. Rendón recibió 2 infracciones en el año 2017 por prestar servicio de transporte público en vehículos particulares. En el mismo tránsito me lo han dicho, ¿usted mató personas con ese vehículo? No, señor. ¿Estaba borracho? No, señor. Sin embargo, la Secretaría de Tránsito informó que la decisión estuvo amparada en la ley. Y si se reincide en el término de los 6 meses, procede la cancelación de la licencia de conducción. Además, Rendón denunció que en la segunda infracción los guardas de tránsito le exigieron que le entregara su celular, situación que según el tránsito no está en los protocolos establecidos. Para mí ha sido esto muy como una tortura prácticamente. Además, el conductor indicó que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de ayuda por parte de Uber, por lo que iniciará un proceso judicial. Y nuevo caso de intolerancia en Bogotá. Un conductor de un bus del SITP agredió violentamente con un extintor a un taxista. El hecho quedó registrado en un video de celular. El taxista se baja del vehículo e increpa al conductor del SITP, que transitaba por la carrera 10ª con sexta en el centro de Bogotá. El conductor saca un extinguidor y le lanza parte del contenido al hombre. El taxista trata de defenderse, pero recibe una nueva descarga. Los transeúntes no dan crédito a lo que ven. Un choque simple que termina en una batalla campal. El conductor del SITP no para la agresión, engaña a la víctima y la golpea con el extinguidor. Al lugar llegó un policía para bajarle los ánimos a la situación. Transmilenio informó que el conductor del vehículo, afiliado al consorcio Este es mi bus, quedó suspendido de manera indefinida mientras entrega los descargos y explica lo ocurrido. Este es el pan de cada día en las vías de la ciudad. Mucha atención, que el gobierno nacional apagará desde hoy las cámaras de fotomultas que no cumplan con la normatividad vigente. El Ministerio de Transporte y la Agencia de Seguridad Vial revisarán cada una de las cámaras para determinar que todas cumplan con la norma de tener señalización 500 metros antes de su ubicación. Además, no podrán operar dispositivos transportados en carros en movimiento. La familia de un joven venezolano de 20 años que fue asesinado hace 9 días en el barrio Puerta del Sol, en el oriente de Cali, se niega a sepultarlo. Están convencidos de que va a resucitar. César Alexis Blanco, joven venezolano de 20 años de edad, vendía dulces en los buses del sistema masivo de transporte Mío como medio de subsistencia. El pasado lunes 10 de diciembre decidió ir a la tienda de la esquina. Mientras compraba algo, varios jóvenes llegaron y le propinaron 3 tiros que le produjeron su muerte minutos más tarde. Llegó a la casa y se fue a comprar una gaseosa. Y ahí llegó un muchacho y le dio unos tiros. Mientras era velado en esta vivienda del barrio Puerta del Sol 4, sus familiares aseguran que recibieron un mensaje especial de Dios. Dios lo va a levantar. Le va a dar vida otra vez. Y eso es lo que creemos. En la velación del joven permanecen otros integrantes de este grupo religioso orando y clamando porque se les cumpla un milagro. Y simplemente lo recibí, vino su presencia en mí y vinieron sus palabras y me dijo, ¿a qué van a atender? ¿A la razón humana o a la obediencia a Dios? Los vecinos del sector manifiestan que están preocupados con esta situación.
pleno siglo XXI, pues la gente todavía creyendo de que van a esperar y lo van a resucitar, o sea. Familiares y allegados al joven venezolano aseguran que no dejarán de velarlo, porque según ellos están seguros que el milagro se les dará y que volverá a la vida para cumplir una misión en este mundo. La Secretaría de Movilidad expedió una circular para poner en cintura a los usuarios de patinetas o scooters en Bogotá. De ahora en adelante no podrán exceder los 20 kilómetros y deberán usar casco y chaleco. Cada vez es más común ver por las calles de Bogotá a ciudadanos que se movilizan en patinetas eléctricas o scooters. Mucho más rápido que tomar un taxi o cualquier otro medio de transporte. Debido al auge de estos vehículos y a la llegada de aplicaciones que prestan el servicio de alquiler, la Secretaría de Movilidad expidió una circular con recomendaciones para los usuarios. Creemos que es fundamental limitar la velocidad de estos vehículos, máximo a 20 kilómetros por hora. Además, deberán utilizar casco abrochado y ajustado, no usar el celular, llevar elementos reflectivos y no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Estamos planteando que estos vehículos circulen por las ciclorrutas, por las calles, no podrán circular por vías arterias, no podrán circular por los andenes. Esos vehículos no se pueden parquear, no se pueden dejar estacionados en los andenes, en las vías arterias, en los parques. Per se, por recomendación, les decimos a los usuarios que tienen que hacerlo. Sin embargo, es muy difícil hacer que cada uno de ellos cumpla estas normas 100%. Alquilar un scooter en cualquier esquina de Bogotá es una moda que se está imponiendo en Bogotá. En la ciudad hay dos aplicaciones de celular que prestan el servicio. La scooter la puedes tomar donde la encuentres y puedes dejarla donde necesites. Esto es movilidad inteligente. En cuanto a tarifas, desbloquearlas cuesta entre 1.500 y 2.000 pesos y el minuto de uso a 300 pesos. Nuestros sistemas de localización nos permite identificar qué usuario ha utilizado qué scooter. Movilidad aseguró que tiene la facultad de decomisar las patinetas cuando no se cumpla con la normatividad. Al menos 10.000 personas usan estos vehículos por aplicación en la capital. El Ministerio de Ambiente hizo oficial la llegada del fenómeno del Niño al país. Zonas como el Caribe y la Orinoquía son las más afectadas. Las lluvias se han reducido en un 50% en departamentos como el Meta, Guajira, Casanare, Arauca, Atlántico, Magdalena y Cesar. Una situación que genera olas de calor que podrían sobrepasar los 35 grados centígrados y la reducción de los caudales de los ríos. Lo que está pasando con el clima nos preocupa muchísimo. Ustedes saben muy bien que para el presidente Duque desde el primer día nos preocupó la predicción de otro evento extremo climático que golpea a Colombia. Se espera que para el primer trimestre de 2019 este fenómeno tome mayor fuerza, iniciando incendios forestales y escasez de agua, debido a la disminución de la nubosidad y de las precipitaciones. El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, hizo un llamado a todos los colombianos a ahorrar agua, con el fin de abastecerse para la sequía que producirá el Niño. Y esta noticia indigna al mundo. Los niños migrantes están siendo marcados con números en sus brazos. En exclusiva, NBC News publicó las imágenes de los menores de edad antes de llegar a los Estados Unidos. Imágenes que una vez más dejan en evidencia la crisis humanitaria que se vive en la frontera. Así es como están siendo marcados los niños con números en sus brazos. Estas imágenes fueron publicadas por el periodista Cal Perry de la cadena de noticias MSNBC a través de su cuenta en Twitter. Aquí se evidencia a los niños esperando para cruzar la frontera de México y con sus brazos, con los números como los identifican. Imágenes que además de dolor desataron polémica por la forma como buscan registrar su presencia en la zona. Según el informe del noticiero, estos números son asignados por oficiales mexicanos a los niños mientras esperan. Con sus ojos brillantes, son niños aún sin entender tal vez qué está sucediendo a su alrededor. Imágenes que han desatado indignación. En sus brazos y sus piernas, incluso a los bebés. Hay adultos quienes también están siendo marcados porque aseguran que esperan seguirles el rastro en su solicitud de entrada a Estados Unidos a través de asilo.
Imágenes que se conocen en un momento tenso y delicado tras la muerte de la pequeña Jacqueline Cal, de 7 años, nacida en Guatemala, murió bajo custodia de la patrulla fronteriza. Autoridades estadounidenses aseguran que la niña presentaba deshidratación y que llevaba más de 6 días sin comer. Por ahora se espera que su cuerpo sea repatriado a Guatemala esta semana y que se conozca la autopsia. Y atención a esto, porque el distrito prepara la licitación para dotar de un sistema biométrico al estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá. La alcaldía anunció que a mediados del 2019 instalará este sistema tecnológico que servirá para controlar la entrada de hinchas. Los aparatos registran el documento de identidad del aficionado, toma 2 fotos y expide una etiqueta autoadhesiva, la cual se deberá portar en un lugar visible. Quien tenga antecedentes penales, sí, no va a poder ingresar al escenario deportivo. También se instalarán otras 58 cámaras de seguridad. Qué buena noticia. Y el presidente Duque y Claro estuvieron hoy en Tolemaida entregando regalos de Navidad a los soldados de esta base. El soldado Quinchanegua, oriundo de Boyacá, no pasará esta Navidad en su casa, pero a su familia le tiene un televisor de última tecnología, un regalo que le llegó de sorpresa. Muchas gracias por esa Navidad, por el Año Nuevo, ya que pues estamos lejos de la familia. Alegría que para la empresa Claro es un sentimiento mutuo y por sobre todo una manera de contribuir a la meritoria labor de los hombres y mujeres que hacen parte del Ejército Nacional. Y nosotros desde Claro pues tenemos motivos para estar muy agradecidos con nuestro ejército y con nuestra fuerza pública, porque ellos son los que nos ayudan a llevar nuestros servicios a todos los rincones del territorio. Reconocimiento que en esta fecha llega a alegrar los corazones de quienes le sirven a la patria desde todas las regiones del país. Me alegró mi Navidad y pues lastimosamente no estoy con mi familia, pero pues muchas gracias. Además es la motivación para nosotros los soldados. Una fiesta que les permite celebrar y fortalecer su moral en época de Navidad y fin de año. Y hoy tenemos a Mark Lee, por eso tenemos pasión por los perros. Mark Lee visita el hostal Casa Colibrí. Es un lugar en La Candelaria en donde vive Billy. Es un perrito que quiere cambiar su carácter territorial. Y con esta información nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Red Más Noticias. Hoy, desde las mágicas calles de La Candelaria en Bogotá, nos dirigimos a Casa Colibrí, un mágico lugar, un hostal donde Billy necesita que le ayudemos a cambiar su chip dominante. Vean este lindo caso. Mi nombre es Carlos Javier Laguna, tengo 33 años, tengo este hostal que se llama Hostal Casa Colibrí y aquí vivo con mi perro. Se llama Billy. Hace como un año para acá hemos venido sintiendo que el perro ha tenido unos comportamientos dominantes muy fuertes. Esto me ha venido preocupando porque pues gruñe con facilidad, cualquier cosa que le moleste, o personas que también no les caiga muy bien los puede incluso atacar. No ha pasado hasta ahora, pero eso podría suceder. Yo quiero comentarle a Carlos que parte del problema que estamos teniendo con Billy es que precisamente nadie le ha enseñado reglas en la vida. Ustedes llegaron al lugar, él ya estaba, había venido construyendo sus propias normas y eso es lo que él quiere transmitirles a ustedes, que llegaron ustedes de intrusos a donde él. El segundo es que no tenemos ninguna historia de él, entonces no sabemos nada, ni de dónde vino, ni de su genética, ni absolutamente nada. En este caso, tenencia responsable de humanos con mascotas nos indica que debemos esterilizarlo. Te vas a amarrar una cuerda, una correa, una cabulla a la cintura y a la cintura vas a poner la correa de Billy. Bien. Collar y correa. Y desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, que son tus actividades dentro de tu establecimiento, vas a poner a Billy como una niñera tuya, a que te acompañe a todo. Le vamos a enseñar al cerebro de Billy a estabilizarse. Todos los perritos necesitan un ejercicio diario y debe ser con collar y correa, no con libertad en el parque. Ese es un jueguito entre amigos.
y Billy no lo tolera. Ustedes me escriben, yo los ayudo. Pasión por los perros, @redmasnoticias.com. Yo tengo pasión por los perros.